que nos bendigas en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Vamos a hablar hoy el tema buscarme y viviréis, que está en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15. Amós le respondió a Amasías. ¿Amasías quién era? Un sacerdote de Israel. La historia dice que Amós era un hombre comerciante, era un pastor de ovejas y que también se dedicaba a recoger higos. Y él agarraba la lana, el higo, y se iba a Israel y allá lo comercializaba. Pero estando yendo hacia esa ciudad a comercializar, él veía lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia de que Dios lo saca detrás del ganado, lo saca de donde él está. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón de Amós y ve cómo la casa de Israel se había pervertido. Ve cómo aquellas personas que deberían de haber guardado la Torá, que deberían de haber puesto la palabra por obra, cómo comenzaban a denigrar la fe. Y dice la Biblia que oprimían al pobre. A los pobres le echaban ceniza en la cabeza para que fueran más pobres, porque había un sentimiento de que los ricos tenían que ser más ricos y los pobres más pobres. Un sentimiento que hasta el sol de hoy todavía sigue brillando en nuestra sociedad. Y dice que habían nazarenos, y los nazareos eran personas que nunca habían tomado vino, porque se guardaban para la presencia de Dios, se guardaban para el propósito de Dios. Y dice que ellos le obligaban a tomar vino, porque su maldad era grande. Así que Dios saca a Amós de detrás de la majada y le da un mensaje que no pudo dárselo a ninguno de los profetas que estaban allí. No se lo pudo dar a los sacerdotes porque estaban corrompidos. Y dice la Biblia de que Amasías, el sumo sacerdote, va y le dice: no profetices aquí, porque tu palabra es dura, es demasiado dura para esta tierra. ¿Cuál era la palabra de Amós? Dios lo había llamado como un hombre valiente, porque dice la Biblia que el significado de Amós significa valiente, el que lleva la carga. De todo Israel, con excepción de Isaías y de Oseas, que en ese tiempo eran profetas también. De toda esa gente, Amós llevó la carga del pueblo. Su nombre se convirtió en una forma de vivir, se cumplía su propósito. Y dice la Biblia de que Amós llevó la carga del sufrimiento del pobre, de la indignación de Dios, del lamento de Dios por la humanidad. Y dice que su nombre significa valiente, el que lleva la carga. En la palabra Amós capítulo 1, versículo 3 en adelante, Dios le da una palabra de juicio sobre las naciones, porque Amós no era un profeta solamente para Israel, era un profeta para el mundo, para las naciones. Y aquellas naciones que estaban alrededor de Israel recibieron una palabra dura de parte del profeta Amós, una palabra que se cumplió. Y dice la Biblia que los juicios de Dios vinieron sobre los sirios, sobre los filisteos, sobre lo de Tiro y sobre lo de edomitas, sobre los amonitas y sobre los moabitas. Todas estas naciones eran vecinas de Israel y en la mayoría de los casos habían sido enemigas del pueblo de Dios. Pero Dios no pasa por alto el pecado de la humanidad. No importa si no son creyentes, no importa si no les sirven. El pecado es pecado. Y como Dios es un Dios justo, y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, no puede solamente condenar al pecador, sino que también tiene que
condenar el pecado de su iglesia, el pecado de su pueblo. Y dice que el Señor le dijo, viene un juicio sobre Israel también, porque el juicio tiene que comenzar también en la casa. Y dice la Biblia que la palabra de Amós era tan dura que el profeta Amasías le dice, ve y profetiza en Judea, no profetices acá, porque Amós se paraba en el templo que Jeroboam había edificado en Betel. Se paraba y predicaba los juicios de Dios. Arrepentíos, generación adúltera, arrepentíos de sus pecados. Y dice la Biblia de que el rey y los que estaban allí gobernando no querían escuchar esa palabra. Ellos querían seguir escuchando la palabra buena, palabra de prosperidad, de motivación. Y en este tiempo sucede lo mismo. La gente no quiere escuchar juicio. La gente quiere escuchar solamente lo que le conviene. La gente quiere escuchar que los predicadores digan, ya el virus se va a ir mañana, todo va a ser igual. Pero dice la Biblia de que Dios condenó el pecado de Siria, de los moabitas, de los fenicios, de los filisteos. Y si Dios condenó el pecado de ellos, porque eran pecados crueles, por eso dice la Biblia de que Amós dice, por 3 pecados y el cuarto Dios te condenará. Porque llegó un momento en que Dios contó, dice, es como en aquel tiempo cuando estábamos pequeños que nuestra madre nos decía, van 3, a la tercera te pego. Así mismo dice, a la cuarta no te lo voy a pasar. Y vino el juicio de Dios sobre esas naciones. Ahora Dios le dice a Israel, viene el juicio también por tus pecados. ¿Cuál era el pecado de Israel? El pecado de Israel era que se había hecho insensible a las cosas de Dios. Se habían vuelto religiosos. Se habían tomado la palabra a su conveniencia. Llegó un momento en que se habían conformado a vivir una vida mediocre, una vida sin sustento espiritual. Se habían conformado a ser como las otras naciones y cambiaban los holocaustos en el templo. Hicieron su propio templo en Betel para no ir a Jerusalén a adorar. Y por eso que venía el conflicto entre los judíos y los samaritanos, porque ellos tenían otro templo donde adorar. Y Dios le había dicho cómo tenían que hacer las cosas. Comenzaron a ser religiosos, comenzaron a cambiar el mensaje y no mostraron justicia, ni tampoco mostraron misericordia. En este tiempo hay gente que dice ser cristiano, pero no son justos, ni tampoco muestran misericordia. Así que dice la Biblia, rugirá el león sin que haya presa, sonará la trompeta sin que el pueblo se aperciba. Ahora está rugiendo el león, ahora está sonando las trompetas. Y Dios está diciendo, los juicios comienzan por casa. Ahora que Dios le está hablando a la iglesia, porque los que están muriendo en este virus no solamente son los impíos, no solamente son los moabitas, los moanitas, los que están alrededor de la casa de Israel, no, también están muriendo los cristianos. También están muriendo los hombres que tienen un compromiso, una responsabilidad de llevar la luz. Así que Dios le está diciendo, Israel, no puedes abandonar el camino del Señor. Fuiste llamado a hacer luz a las naciones. Por tanto, no es tiempo de callar, es tiempo de hablar la palabra, es tiempo de predicar. ¿Cuál fue la razón por la cual Israel cayó? En que se volvió indolente. Y Levítico dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Porque llega un momento en que ya a la gente no le importa si los demás se pierden. Llega un momento en que no le importa si alguien se muere. Se vuelven indolentes. Se vuelven indolentes porque se volvieron religiosos. Se acostumbraron a un mecanismo, a una forma de hacer las cosas. Y en este tiempo en que vivimos, el evangelio comenzó a deteriorarse.
el evangelio comenzó a tomar otra forma, fue deformado. Comenzaron a aparecer títulos, hombres que buscaban su propia gloria, que se enojaban si no se le decía apóstol, si no se le decía patriarca. Comenzaron a vivir en una atmósfera sin misericordia y sin justicia. Comenzaron a buscar el halago de los hombres, a buscar simplemente la vanagloria, el orgullo, y comenzaron a hablar un mensaje distorsionado, un mensaje sin amor, un mensaje sin llevar a la gente a la profundidad de la fe, sino que comenzaron a predicar un mensaje de prosperidad, de solo dinero. Aquel tiempo también sucedía lo mismo. En aquel tiempo Israel estaba próspera, habían construido su templo, todas las cosas le estaban yendo bien, y ese mover de prosperidad material lo llevó a abandonar a Dios, lo llevó a tener una insensibilidad. Comenzaron a ser insensibles a la voz de Dios, al mover de Dios, y se olvidaron quién era el que prosperaba, se olvidaron quién era el que le transmitía la bendición, y comenzaron a afanarse por las cosas materiales. Ese es el problema de la humanidad. Cuando la gente se olvida quién es el que te bendice, quién es el que te da la comida cada día, quién es el proveedor. Dios es el que nos está proveyendo. Pero hoy todavía está en el corazón, y Dios ha tenido que arrancarle del corazón aquellas cosas materiales del hombre. Y hoy Dios nos ha metido en las casas para que nosotros comencemos a depender totalmente de Él y no de los hombres. No podemos depender de las cosas materiales. Ahorita mismo todos estamos en la misma condición. Ahorita mismo ya no hay títulos, ya no hay nada, todos estamos iguales. No hay algo que nosotros podamos agarrarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a depender de Dios. En aquel tiempo también el Señor comenzó a tratar con la nación de Israel, porque habían distorsionado el mover, habían distorsionado la palabra, se había deformado. Los mismos cristianos comenzaban, o mejor dicho, los mismos creyentes, porque no existía el cristianismo. Los creyentes en Dios, los creyentes en la Torá, en Yahweh, ellos comenzaban a hacer pecar a los demás, comenzaban a cambiar, se convirtió la palabra de Dios en un comercio. Y dice la Biblia, Dios tuvo que hacer que el león rugiera, que la trompeta sonara. ¿Por qué? Porque Amós hace una palabra profética sobre la religión que practicaban, la corrupción moral y espiritual en que estaban. Ellos no cesaban de hacer continuo llamamiento al pecado, al materialismo, y ahora tenían que hacerle frente al juicio divino de Dios. Por eso en el capítulo 5 dice, buscadme y viviréis. Y es el mensaje de Dios a las naciones. En este tiempo donde la crisis nos ha llevado a estar encarcelados en las casas, nos ha llevado a hacer una meditación profunda, una reflexión del alma. Dios te está diciendo, nación, buscadme y viviréis. Porque cuando tú buscas a Dios, comienzas a tener un corazón puro, un corazón que te levanta sobre la oscuridad que está rodeando la tierra. Dios está diciendo, tienen que volver al Señor. Buscadme y viviréis. El corazón de Dios está llamando. El corazón de Dios está lamentándose por todo lo que está sucediendo, porque has hecho tu propia religión, porque has hecho tu propio mover, porque el hombre ha cambiado la escritura para su propia conveniencia, ha falsificado, ha idolatrado. Es tiempo de dejar la idolatría, es tiempo de dejar las imágenes, es tiempo de dejar de creer en hombre, es tiempo de dejar de estar siguiendo ciegamente a los hombres. Dios dice, buscadme y viviréis.
Es el llamado del profeta con un mensaje de Dios. Amós pudo haber aceptado la oferta, pudo haber dicho, yo mejor me voy a predicar a otro lugar. Amós pudo hacer caso omiso al llamado de Dios, pero aunque le costara financieramente un costo profundo, aunque le costara su vida, Amós puso la misión por delante, el mensaje por delante. Es el llamado de Dios a levantar hombres valientes, hombres que lleven la carga de la humanidad, hombres que no se dejen comprar. Dios está llamando a una iglesia invencible, una iglesia que no se deja atemorizar por los virus, una iglesia que no se deja atemorizar por las acechanzas del enemigo. Dios está levantando hombres que lleven la carga de la humanidad, que se atrevan a decir el pecado, que cuando se levantan las olas de los mensajes de prosperidad que han llevado a un deterioro de la iglesia del Señor, se levanten, diga, eso no es de Dios. No podemos seguir predicando un evangelio materialista. Cuando se levantan las olas de profetas, de apóstoles que buscan un reconocimiento, no, mejor di como Amós dijo, yo soy un boyero, yo recojo higo, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Amós tenía claro que el llamado lo hace Dios, que lo más importante no es el título, lo más importante no es lo material, lo más importante es el propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios para las naciones. Y Dios está llamando hombres que levanten vallado, hombres que se paren en la brecha, que intercedan por los vivos y los muertos, hombres que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. La visión que Dios le da a Amós sobre una plomada de albañil es Dios diciendo, yo soy el que mido los corazones, yo soy el que peso los corazones, yo soy el que sé las intenciones del corazón, porque hay gente tratando de hacer cosas buenas, pero con una mala intención. Lo importante no es la obra, sino la intención del corazón. Pero hay alguien que está midiendo el corazón. Ahí hay un albañil que tiene una plomada en su mano. Dios sí ve el corazón. Dios sí ve la injusticia que hay. Por eso dice la Biblia que Ananías y Zafira cayeron muertos en la casa. Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y Dios está hablándole a la iglesia. Está hablándole a la humanidad para que se vuelva de su mal camino, para que retroceda, para que haga una teshuvá, un arrepentimiento genuino, para que diga, Dios mío, perdóname, buscadme y viviré, dice el Señor. Si tú buscas, vas a vivir. Si no buscas, vas a morir. Ese es el mensaje. Pero la gente no quiere hablar de esto. La gente no quiere hablar de que el virus te va a matar. La gente no quiere hablar de que las plagas están cayendo. Este es el principio de dolores. Y que Dios está levantando su voz profética. Le está diciendo a la humanidad entera, búscame y viviréis. Ese es el mensaje de Dios para este tiempo. Lo siento mucho, amigos y pastores. Lo siento mucho, profetas. Lo siento mucho, apóstoles, que están tratando de llevar un mensaje de consolación, un mensaje de motivación, un mensaje para que la gente no tenga temor. Yo creo que el mensaje es buscadme y viviréis. Yo creo que el mensaje es arrepiéntete de tu mal camino. Yo creo que el mensaje es cambia tu corazón, vuélvete a Dios, suelta esa práctica, suelta esa religiosidad, suelta esa forma de hacer las cosas. Deja el templo que tienes y comienza a buscar al Señor en el templo que Dios te ha dado. De todo corazón, donde Dios comienza a hablarte, donde Dios quiere que tú construyas un sacrificio, una adoración personal. Dios está llamando a una nación. Dios está llamando al mundo. Dios está llamando a la humanidad. Y le está diciendo desde lo alto, buscadme y viviréis. Las trompetas están sonando. Ya se oyen las trompetas. Ya se oye el juicio final. Y aún así, el hombre quiere seguir viviendo en su propio beneficio. Todavía se oye la corrupción. Amós se levantó porque había una corrupción política, porque había una corrupción sacerdotal, porque había una corrupción en el pueblo,
Por eso se levantó Amós. Por eso Dios levantó a Amós. Porque Dios tenía que poner una balanza. Tenía que poner una plomada. Tenía que venir a alguien que lo hiciera recapacitar. Que lo hiciera entender dónde está su corazón. Que lo hiciera reflexionar. Porque si no hay una palabra de Dios, la gente sigue un camino equivocado. Pero cuando tú recibes una palabra, una buena nueva de salvación, cuando te dice Dios, arrepiéntete, buscadme y viviréis, entonces tienes que hacer un alto en el camino. Por eso dijo el profeta, buscad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Llega un momento en que tenemos que pararnos en el camino. Tenemos que reflexionar y tenemos que hacer sentir que Dios nos está llamando a cambiar nuestra vida. ¿Cuál fue el peor pecado de Israel? Que Dios lo llamó a ser luz y no era luz. La responsabilidad te lleva a ti a ser diferente a los demás. Dios te ha dado una luz para que tú seas luz a las naciones. Para que ahora mismo mucha gente venga a los pies del Señor. Para que tú lleves este mensaje a las naciones. Nosotros no podemos ser igual. Nosotros no podemos practicar la corrupción. Nosotros no podemos ser injustos. Nosotros no podemos ser indolentes. Nosotros no podemos seguir igual. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer las cosas diferentes. El mundo tiene que vernos a nosotros y tienen que vernos diferentes. Tienen que ver en nosotros el corazón de Dios. El lamento de Dios vino porque su pueblo se había desviado. Pero Dios le está diciendo, buscadme y viviréis. Ahora bien, si oían la voz de Dios, deberían de ¿qué? Producirse cambios en su vida. Dios estaba diciendo, hay que cambiar, hay que dejar la religiosidad, hay que dejar las cosas que te están llevando a ser puramente material. Tienes que transformarte como Dios le agrada. Tiene que haber un cambio genuino. Tienes que escuchar la voz de Dios. Dios está sufriendo. Su corazón está sufriendo. Por eso Dios está llamando a un hombre que lleve las cargas. Y ese hombre y esa mujer eres tú. Dios está diciendo, ve a las naciones. Ve a donde tus vecinos. Predícale a las naciones. Buscadme y viviréis. Quiero orar por esta humanidad. Quiero orar primero por los pastores, por los líderes, por los profetas, por los apóstoles, por todos aquellos que sin darse cuenta se han ido desviando. Sin darse cuenta han comenzado a tener su propia religión, su propio bienestar. Han estado buscando su propio interés y dejando el mensaje de Dios, de la misericordia y de la justicia. Pero también quiero orar por esta humanidad que se pierde, que no ha entendido el juicio de Dios y que aún persiste en su pecado. Quiero orar también por aquellos que van a llevar ese mensaje de luz a la nación. Por aquellos Amós que Dios está levantando, que dicen, yo pongo la misión de Dios, el propósito de Dios primero, a mi propio interés, a las cosas materiales que yo necesito. Yo pongo el mensaje de Dios primero. Y cuando tú haces eso, Dios en su misericordia mandará cuervos. Dios en su misericordia mandará ángeles para que te guarden y te bendigan. Padre celestial y Dios todopoderoso, aquí estamos, Dios del cielo, haciendo una reflexión profunda en nuestros corazones, pidiéndote, Dios, que tengas misericordia, que nos ayudes a cambiar, que transforme nuestros corazones, porque no queremos seguir siendo igual. Queremos salir de esta crisis, pero salir transformados, renovados, en otra dimensión espiritual. Queremos cambiarse. Y pido, Dios, por mis hermanos, colegas,
por los pastores, por los profetas, por los evangelistas, por los apóstoles, por aquellos que de alguna manera se han dejado contaminar, de alguna manera comenzaron a dejar que sus pies se deslizaran al mal. Pido, Dios, que traigas al cuerpo, a la unidad espiritual, que nos quites de nuestros corazones esos deseos de ser renombrados, de ser vanagloriados, esos deseos de ser distintos solamente por el ego. Quita los títulos, quita los honores, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea glorificado, que seas tú nuestro proveedor, nuestro sustentador, Dios del cielo. Pido también por nuestros hermanos que han creído en ti, Señor, aquellos que se han comprometido a llevar las cargas, aquellos que son los que llevan la carga de la humanidad en sus rodillas, en sus hombros, que están intercediendo por el mundo, por aquellos que ahora mismo claman por las naciones. Te pido por ellos, Dios, que plaga no toque su morada, que tú los guardes y los bendigas, que los lleves a una santidad para que puedan entrar en las dimensiones espirituales donde los ojos se abren para ver los carros de fuego y la gente de a caballo. Pido, Dios, por su protección, por su bendición, por su provisión, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Dios del cielo, por la humanidad que aún no te conoce, pero que a través de estos juicios su corazón se está acercando a ti. A través de estas plagas están diciendo: Dios mío, ayúdame. Por ahí buscando palabra, están sintonizando palabra, están buscando una ayuda en su corazón. Pido, Dios del cielo, que tenga misericordia, misericordia, Dios del cielo, misericordia, y que a través de este tiempo muchas almas se vuelvan a ti. Que toda la humanidad escuche esta voz: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, Señor. No permita que nadie se pierda, Señor. La palabra dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y yo declaro esa palabra, Señor. Yo y mis hijos, mi familia serán salvas en el nombre de Jesús, porque los corazones se despertarán, los ojos se abrirán y el hambre y el deseo de ti crecerá en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me lo bendiga ricamente. Le amamos en el Señor. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por sintonizarnos. Espere la próxima señal, porque Dios tendrá una palabra específica para su corazón. Que Dios le bendiga rica y poderosamente. Amén.
en tiniebras, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así, 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 oh, 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 así eres tú. Aleluya. Oh, así tú eres Jesús, Dios de pacto, Dios de pacto. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así, así, así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebras, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así, así, así tú eres, oh, así tú eres, así tú trabajas, así me amas, así me restauras, Jesús. Así tú eres Jesús,
así, así. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué buen tiempo que acabamos de pasar en la presencia de Dios. Espero que pase excelente domingo. Que Dios me lo siga bendiciendo. Nos vemos el viernes. Dios primero. Bendiciones. Aleluya.